de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema titulado Apostasía ayer y hoy, dejando a Dios. Vamos a ver en este programa cómo desde el cielo se manifiesta la apostasía contra el gobierno de Dios. Esto nace en el mismo trono de Dios, allí con Lucifer, quien se levantó contra Dios en el mismo trono. Es decir, que vamos a ver en este programa hoy cómo Lucifer es el primer apóstata que en el cielo conquista la tercera parte de los ángeles, y estos pues le siguen, y allí en el cielo se origina la apostasía que luego viene aquí al planeta donde hoy todavía la tenemos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por dejarnos estar aquí para presentar tu palabra, para enseñar tu verdad. Permítenos, Señor, ser vasija de tu Espíritu Santo, para que sea Él el que predique y enseñe lo que ha de acontecer y las cosas que tú quieres que se conozcan. Bendice a nuestros amables televidentes, dale discernimiento, sabiduría y entendimiento de tu palabra. Te pedimos también por los enfermos, por los que están quebrantados de salud, para que tú, Señor, también acudas a ello y le dé la oportunidad de que puedan ser sanados. Gracias, mi Dios, por acompañarnos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este programa leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver cómo se origina la primera apostasía. ¿Contra quién? Contra Dios en el mismo trono. Allí se origina la primera apostasía con este ángel majestuoso llamado Lucifer. Leemos en el capítulo 12, libro de Apocalipsis, versos 7 a 9. Dice así la palabra de Dios. Satanás echado del cielo. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Aquí aparece un personaje llamado Miguel. Este personaje llamado Miguel, que aparece aquí en el trono de Dios luchando contra el dragón, es Cristo Jesús. Su nombre, Miguel, significa quien es como Dios. Cristo Jesús es Dios. Entonces, él lleva este nombre, Miguel. Pero hoy en día, la mayoría de las personas que estamos en el mundo religioso, conocemos un santo llamado San Miguel, que no es más que la personificación del diablo, pues tratando de imitar a Miguel, que es Jesús, imitarlo, porque la palabra de Dios dice que Satanás vendrá como Cristo, es decir, que él se va a presentar como si fuera Cristo. Y ese santo que hoy en día le celebran hasta fiestas y le celebran un día completo de bebedera y de baile, de atabales, una fiesta completamente pagana, una fiesta completamente diabólica, que es la fiesta que celebran a San Miguel. Hoy en día tienen a San Miguel como un santo de Dios, pero resulta que Miguel es Cristo Jesús, no es San Miguel. Jesús no es San Miguel. Entonces, hoy en día ese título de San Miguel, pues se lo ponen para entonces hacerle una fiesta pagana, una fiesta idolátrica a ese santo llamado San Miguel. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que aquí Miguel enfrenta al dragón
enfrenta a Lucifer allí en el mismo trono de Dios. Leemos en el verso 8, dice: pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, Satanás, el primer apóstata, es vencido en el cielo, fue lanzado a la tierra. Es decir, Satanás y sus ángeles que le siguieron, una tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás, a Lucifer, que siguieron al diablo allá en el cielo, fueron lanzados del cielo a la tierra porque se levantaron en apostasía contra Dios. Satanás quería ocupar el trono de Cristo, quería ser como Cristo, quería que se le adorara como a Cristo, pero Satanás, Lucifer, es una criatura, no puede ser adorada. Pero hoy el gran conflicto que hay en la tierra es por adoración. ¿A quién tú adoras? ¿A Dios o al diablo? Tienes que diferenciar cómo Dios quiere que le adoremos. Dios nos pide que guardemos toda su palabra, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos su santo sábado, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos la senda que ya Dios trazó para nosotros. No la senda que están hoy en día trazando los pastores y los sacerdotes. Ellos son los que te trazan tu meta. Ellos son los que te trazan la senda por la que tú vas a ir supuestamente al cielo, entre comillas. Tú tienes que saber que al cielo se va como Dios dice que debemos andar y hacer lo que nos manda para poder ir al cielo. Porque quien nos viene a buscar no violó la ley de Dios, no transgredió nada, no pecó. Entonces quien nos viene a buscar es Cristo Jesús. Y entonces nos tiene que hallar a nosotros íntegro en el lado correcto, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, guardando su santo sábado. Él quiere que andemos como Él anduvo, porque ejemplo nos dio. Entonces vemos aquí que ya esta primera apostasía que ocurrió en el trono de Dios en el cielo con Lucifer, entonces aquí Él pierde su primera acción contra Dios. Ahora vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 3, ¿qué sucede con este personaje que fue lanzado del cielo a la tierra? ¿A dónde está ahora Satanás, el diablo, Lucifer? ¿A dónde está? Está en el planeta. Y Dios está creando el mundo, Dios está creando el planeta. Pero ya Satanás está aquí. Por eso usted y yo tenemos que estar claros. El desobediente, el apóstata, ya estaba aquí en el planeta antes de que Adán y Eva fueran creados. Es decir, Satanás ya estaba en el planeta con sus ángeles antes de que Adán y Eva fueran creados por Dios. Vamos a leer en el capítulo 3, libro de Génesis, del 6 al 13. Vamos a ver qué sucede con este personaje llamado Lucifer, que ya es el diablo o Satanás y que está aquí en el planeta, ahora que Dios ha creado ya a Adán y a Eva. Dios le hizo una propuesta a Adán y a Eva, de que todo lo que había en el huerto, ellos podían usarlo, podían comer de todos los frutos y de todas las cosas que Dios creó en el planeta para ellos. Dios le dio a ellos libre albedrío, le dio la oportunidad de que todo lo que Dios hizo, ellos podían disfrutarlo y de que ellos podían también usarlo. Pero Dios hace una prohibición. Dios allí en el Edén, pues puso dos árboles. Puso el árbol de la vida, es decir, allí en el planeta, allí en el Edén, estaba el árbol de la vida. Dios lo había puesto allí para que Adán y Eva también comieran del árbol de la vida.
Es decir, ellos podían comer un fruto mensual. Cada mes podían comer un fruto del árbol de la vida. Dios le permitía que ellos podían comerlo. Ahora, Dios también puso allí el árbol del bien y del mal, el árbol de la prohibición, el árbol de los 10 mandamientos, el árbol de la ley de Dios. Ese árbol del bien y del mal es el árbol simbólico de los 10 mandamientos. Ahí en ese árbol, no solamente por el fruto que Dios le prohibió a ellos que comieran, sino que ahí en ese árbol estaban los 10 mandamientos, ahí estaba la ley sagrada de Dios de manera simbólica. Es decir, que la ley de Dios no se proclama en el Sinaí, no, la ley de Dios ya está en el Edén, ya Dios está instaurando su ley ahí en el Edén con Adán y Eva. Es decir, le está poniendo la regla por la cual Adán y Eva se iban a guiar, no por sí mismo, sino guiado por Dios, como debemos ser nosotros los cristianos, ser guiados por Dios. Entonces leemos del verso 6 al 13 lo que dice la palabra de Dios en esto que ya va a suceder ahora en el Edén con Satanás, el diablo, que ahora pues él llega y entra allí al terreno prohibido, también allí a contaminar con el pecado que cometió en el cielo porque violó la ley en el cielo. Ahora viene a contaminar, viene ahora a impregnar el virus del pecado en Adán y Eva. Verso 6, capítulo 3, libro de Génesis. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se la ciñeron. Ahí perdieron Adán y Eva ya la inocencia, ya la obediencia que ellos tenían hacia Dios, ya la perdieron, porque aquí se están cosiendo hojas de higuera para cubrirse, mientras que antes de que ellos pecaran tenían una luz resplandeciente, tenían una túnica, oiga bien, una túnica inmaculada, una túnica que Dios le había puesto a ellos para cubrirle su cuerpo, es decir, ellos estaban vestidos de luz. Adán y Eva estaban vestidos como los ángeles, estaban vestidos como Dios, pero ahora perdieron esa vestidura, ahora entraron en el pecado, entró el virus del pecado en Adán y Eva, ahora están contagiados como Satanás. ¿Por qué? Tomaron del fruto prohibido y comieron. Entonces leemos en el verso 8 que dice la palabra de Dios: entonces oyeron el andar de Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Dios cada sábado estaba con Adán y Eva. Allí había un culto especial. Dios venía el sábado a reunirse con su pareja. Es decir, que ese día que Dios anda en el jardín era un santo sábado. Ya Dios había instituido el sábado allí en el Edén. Ya el sábado también Adán y Eva tenían que guardarlo, porque el primer sábado lo guardó el mismo Dios para enseñarle a Adán y a Eva cómo guardar el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, no el primero. Dios el primer día de la semana trabajó, Dios el primer día de la semana creó el planeta, comenzó desde el primer día y terminó el sexto día. Es decir, Dios establece el planeta. Y desde el primer día, que es lo que hoy llamamos domingo, desde el primer día, que es el domingo, comenzó Dios a trabajar, no haciendo culto, ni que le hicieran culto tampoco. Dios comenzó su labor el primer día de la semana.
y por eso Dios le entrega al hombre 6 días para trabajar y 1 para reposar, que es el 7º día, sábado, que es consagrado a Dios, no el primer día de la semana. Entonces vemos aquí que ya Dios está paseando y Adán y Eva se esconden, ya hicieron unas túnicas de higuera, es decir, se pusieron hojas de higuera y ya supuestamente están vestidos, supuestamente ya no están desnudos. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué ahora se esconde Adán y Eva? ¿Por qué se esconden ellos? ¿Por qué? Si anteriormente cada vez que Dios lo visitaba, ellos estaban ahí dispuestos a estar delante de su Dios, conversar con Él y Él enseñarle todo lo que había creado, porque Dios tenía una escuela. Dios tenía una escuela con Adán y Eva. El sábado Dios se lo pasaba enseñándole y diciéndole a Adán y a Eva cómo había creado el planeta y por qué Dios lo había creado. Dios había creado el planeta, ¿para qué? Para multiplicar el hombre sobre la tierra, para que entonces el hombre fuera entonces, Él lo iba a escoger para sustituir a los ángeles que cayeron del cielo. El plan de Dios con el hombre era sustituir a los ángeles que ya no podían volver al trono, porque esos ángeles que cayeron con el diablo, con Satanás, ya no podían volver al trono de Dios, ya no podían regresar al trono de Dios. Entonces Dios ahora, en esta creación que hace con el ser humano de Adán y Eva, el propósito de Dios es multiplicar a este hombre, a esta mujer, para entonces esto ser por Dios entonces elegidos para entonces ocupar los lugares de los ángeles que cayeron. Es decir, el propósito de Dios de redimirnos, el propósito de Dios de salvarnos es para que formemos parte de su pueblo, parte de su iglesia, parte de su trono, parte de su país, porque el trono de Dios es un país, tiene reglas, tiene leyes. Entonces no es un lugar cualquiera, es un lugar que tiene también sus leyes y se rige por sus 10 mandamientos. Entonces vemos aquí que ya Adán y Eva se esconden, ya están allí ocultos, violaron el decreto o el mandamiento de que no podían comer del árbol prohibido. Ahora Satanás lo ha inducido a que pequen, ya están en rebeldía contra Dios, ya ellos están de parte del diablo, hicieron amistad con el diablo. Entonces ahora hay problemas entre Adán y Eva y Dios. Y leemos en el verso 9, en el verso 10 dice: y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Pero ella fue engañada. Eva fue engañada por el diablo. Es decir, aquí vamos a ver cuáles son los pasos. Eva es engañada. Satanás la engaña hablándole mentira. Satanás le dice a Eva que puede comer del árbol y que no va a morir. Dios le dijo que el día que comieran iban a morir. El diablo le desmiente, le dice que no va a morir, que va a ser como Dios. Es decir, está mintiendo, porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio. El diablo es mentiroso desde el cielo. Allá aprendió la primera mentira, él habló y conquistó a la tercera parte de los ángeles. La mentira también viene del cielo a través de Lucifer, a través del diablo, a través de Satanás. Es que viene la mentira. No se origina con Adán y Eva porque Dios no le enseñó mentira a su primera pareja. Quien la enseña es el diablo. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos de Satanás, porque él lo que habla es mentira y él es padre de mentira. Entonces vemos aquí que ya Adán y Eva están ante Dios como pecadores, están igual que Satanás. Ya ellos han violado la ley de Dios como la violó Satanás en el cielo. Satanás violó la ley de Dios, ahora Adán y Eva también la violan aquí
en el Edén, allí en el huerto, violaron los 10 mandamientos que estaban allí en el árbol del bien y del mal. Ahí estaba la ley de Dios. Entonces, la mujer, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Una pregunta, ¿qué has hecho, mujer? ¿Verdad? Y la mujer respondió, oiga bien, la serpiente me engañó y comí. Ahora, ella está refiriéndose a la serpiente. Ella está hablando de que la serpiente, que es Satanás, que es el diablo, pues la sedujo, la engañó y ella comió. Ahora vemos que ya ella le está diciendo al Señor que la serpiente, el diablo, Satanás, la engañó y le habló mentira. Pero vamos a ver qué sucede con Adán. Adán tomó el fruto de la mano ¿de quién? De Eva. Entonces yo le pregunto, ¿Adán tenía una orden expresa de que no podía comer del árbol del bien y del mal? Sí, ya Dios se lo había dicho a Adán y él se lo enseñó a su esposa de que no podían comer de ese árbol, de que no podían violar los 10 mandamientos, que tenían que seguir la regla de Dios. Pero ahora la mujer le lleva el fruto, oiga bien, ella le da el fruto, le dice que coma porque ella comió y no murió. Entonces le está diciendo a Adán, Dios nos mintió, nos habló mentira. Tú puedes comer, mira, yo lo comí y estoy viva. Y Adán entonces ahora es seducido. Oiga bien, seducido, no engañado. Adán no fue engañado, fue seducido por su esposa. Pero ¿quién está obrando a través de ella? Ya está obrando Satanás. Ya Eva es parte de Satanás, ya Eva es del grupo de Satanás, ya Eva no es del grupo de Dios, Eva es del grupo de Satanás y ahora le está seduciendo a través del fruto que le da a Adán para que lo coma. Es decir, Adán fue seducido, Eva fue engañada. Quien engañó a ambos fue el diablo. Aquí vemos entonces que después de la primera apostasía en el cielo, que fue con Lucifer, que engañó también, allí engañó y sedujo a los ángeles del cielo, porque Satanás usó los 2 métodos. Primero engañó y luego sedujo a los ángeles y lo trajo con él. Cuando fueron vencidos y fueron lanzados a la tierra. Los ángeles que siguieron a Satanás, también Satanás viene ahora con el mismo método. Viene con el método ¿de qué? Del engaño y la seducción. A través de esos 2 métodos, engaño y seducción, es con los cuales Satanás trabaja hoy con nosotros. Por eso hoy, cuando no nos cuidamos de leer la palabra como Dios nos manda a través de su Santo Espíritu, para que nos dé discernimiento, para que nos enseñe la verdad y no lo dejemos contaminar de los hombres, porque hoy los hombres son los que contaminan la palabra de Dios porque la tuercen y la cambian. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quienes nos guían, quienes nos están guiando. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que andar siempre provisto del Espíritu Santo para poder hablar la verdad y para enseñarla. No a través de la contaminación del hombre. Entonces vemos que ya Adán y Eva pecan. Ahora tenemos la segunda apostasía. Apostasía primera en el cielo con el diablo y los ángeles que cayeron. Apostasía número 2 con Adán y Eva, que ahora le ceden el trono al diablo. Ya el diablo se adueña del planeta y ahora Satanás queda reinando en él, porque Adán le entregó su corona al diablo. Y ahora entonces comienza el trabajo del diablo, porque ya la primera pareja cayó en mano de Satanás. Entonces vámonos ahora al libro de Génesis capítulo 6. Vamos a ver qué sucedió tiempo después, unos 1500 años después de que Adán y Eva pecaran. Entonces vino el pecado de Caín contra su hermano Abel. Es decir, allí comienza la primera confrontación entre hermanos.
la primera batalla entre hermanos de la misma iglesia, del mismo credo, de la misma intención que Dios puso en Adán y Eva. Caín y Abel, los primeros seres humanos que fueron procreados por Adán y Eva. Pero aquí vemos que se origina un conflicto entre estos dos hermanos. Uno es obediente y otro es desobediente. Uno quiere escuchar a Dios y hacer lo que Él le manda y cumplir con lo que Él le manda y hacer lo que Él le manda. Y otro quiere hacer lo que Él quiera, como Él quiera y como a Él le da la gana. Que fue lo que pasó con Caín, que cambió el culto que se hacía el sábado, lo cambió por el domingo. Es decir, él le puso un culto a Dios. Él le dijo, este es el culto, si tú quieres lo toma o lo deja. Es decir, Caín, el desobediente, también entra en apostasía. Caín entró en apostasía porque se negó a hacer lo que Dios mandaba. Entonces vemos una apostasía en Caín. Ahora Caín cambia la ofrenda de Dios por lo que a él le da la gana. La ofrenda que Dios pidió a Abel fue una ofrenda de un cordero de un año, sin mancha. Y sin embargo, Caín llevó frutos de la tierra, porque él era agricultor, llevó fruto de la tierra cuando Dios no pidió nada de la tierra. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que hacer su voluntad. Y por eso fue que Abel agradó a Dios, porque Abel tomó un cordero de un año sin mancha y lo ofreció allí en el altar a Dios como una ofrenda agradable a Jehová. Abel obedecía a Dios y escuchaba la voz del Espíritu Santo. En este caso hay un obediente y hay un desobediente. Hay un apóstata que es Caín, el apóstata que está haciendo lo que él quiere, como él quiere y como él prefiere. Y Abel está haciendo lo correcto delante de Dios, obedeciendo íntegramente su palabra. Abel está cumpliendo todo lo que Dios le ha dicho que cumpla. Tiene que hacerlo tal como Dios te ha mandado. Y así lo hizo Abel y obedeció y le fue de agrado a Dios. Y Dios se manifestó con fuego que vino del cielo. ¿Para qué? Para afirmar que el sacrificio de Abel fue de agrado a Dios. Pero, ¿y el de Caín? Nada, no vino nada del cielo, no descendió fuego al altar de Caín, porque a Dios le desagradó ese culto. Hoy en día también a Dios le desagrada que tú hoy pues le ponga un día espurio, un día negativo, un día falso y quiera que Dios te mande bendición para él. Para el domingo Dios no envía bendición. Dios envía y derrama su bendición el santo sábado. El sábado es el día del Señor y ese día Él derrama muchas bendiciones para ti y los tuyos. Pero el domingo Dios no responde esa ofrenda que tú quieres ofrecerle a Él. Ese culto que tú quieres ofrecerle a Dios el domingo, Él no lo recibe. Tienes que recapacitar, tienes que ver cuál es el día. Así como Caín y Abel, es lo mismo. Caín obedeció sus propios pensamientos, hizo su propia voluntad, obedeció lo que él quería obedecer para él mismo, mientras que Abel obedecía a Dios y hacía su voluntad y cumplía con lo que Dios le mandaba. Entonces vemos aquí la apostasía de Caín y vemos al fiel, al obediente de Abel, que obedece cabalmente a Dios en lo que Él les manda. Entonces vemos también aquí entre estos dos hermanos la lucha y la batalla espiritual entre Cristo y Satanás. Caín es del diablo, Abel es un hijo de Dios. Entonces vemos las dos simientes, vemos la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Caín, la simiente del diablo. Abel, la simiente del Mesías, la simiente del pueblo de Dios, del obediente. Entonces, aquí hay una apostasía que es la apostasía de Caín, que también fue un apóstata, negó a Dios y quiso presentar una ofrenda, un culto negativo que Dios no lo recibió y por eso Dios envió a donde Abel, mandó fuego y a donde Caín no envió nada. Entonces,
vemos aquí esta apostasía de estos hermanos, uno obediente y el otro desobediente. Vamos ahora en el capítulo 6 del libro de Génesis, ¿qué sucedió ya con el mundo 1500 años después de esta tragedia de Caín con Abel, del pecado de Adán y Eva? Vamos a ver qué sucedió con los antediluvianos. Los antediluvianos fueron los que existieron antes del diluvio, es decir, aquella sociedad famosa, una sociedad perversa, una sociedad que solamente se deleitaba en lo malo, una sociedad que a Dios pues le dio asco, a Dios le repugnaba. Y vamos a verlo aquí en el libro de Génesis capítulo 6, vamos a ver qué sucedió con ese pueblo, con ese mundo de los antediluvianos. Dice verso 5, capítulo 6, libro de Génesis: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. ¿Qué había allí con los antediluvianos? Maldad. Dios dice que los pensamientos de ellos era de continuo el mal, es decir, la violencia, la maldad, la depravación, la violación de la ley de Dios, la violación de los mandamientos de Dios, porque los antediluvianos no pueden decir que no había ley. Dios la puso en el Edén, Dios la puso en el árbol, y ellos allí, Adán y Eva, la violaron, y el diablo la violó en el cielo. Entonces, la ley de Dios está vigente y seguirá vigente, porque Dios no puede gobernarnos, Dios no nos puede juzgar si no tiene una ley en la mano. Dios es el gran juez, Jesús es el abogado. No van a actuar ni el juez ni el abogado si no tienen una ley en la mano, si no tienen la ley de la libertad en la mano para juzgarnos con ella, como dice el apóstol Santiago, que seremos juzgados por la ley de la libertad. En el capítulo 2, verso 12 del libro de Santiago dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad son los 10 mandamientos. Es decir, que aquellos que creen que Jesús clavó su ley en la cruz, negativo, están equivocados. El Señor Jesús jamás va a enterrar, ni va a clavar su ley, ni la va a descalificar, cuando Él dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, he venido a cumplir la ley y los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Y no está hablando un muerto, está hablando el Señor Jesús cuando estaba vivo. Y eso permanece en el tiempo, porque Dios no muere. Entonces, su ley es perpetua. Amigo cristiano, amigo evangélico, amigo católico, la ley de Dios es una ley perpetua. No perime, no termina. Así es que ten eso en mente, porque Dios te está hablando. Entonces, vemos aquí que en el verso 6 dice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, ahora viene una sentencia contra los antediluvianos que ya están en apostasía, que ya han entrado en la gran apostasía. Y aquí está la sentencia de Dios para los apóstatas. Dice, y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creados. ¿Qué palabra esta? A Dios le pesó haberlos creados. Tenemos que reflexionar en esa palabra. Dios es amor, sí. Pero Dios está diciendo aquí que le pesó habernos creados. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué está hablando Dios
diciendo que le pesó habernos creados. Y nosotros somos la niña de sus ojos. Y Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Antes de que tú amaras al Señor, ya el Señor te amaba a ti primero. Y por eso envió a Jesús en propiciación por el pecado para salvarte y darte la vida eterna. Hoy tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. ¿Quiénes nos están enseñando? ¿Quiénes están delante de nosotros en un púlpito? ¿Calificará para abrir la palabra de Dios? ¿Calificará para predicar el sermón que Dios quiere que se presente y se predique? Ellos tienen el Espíritu Santo que realmente lo guía para que se predique la verdad y que se le lleve luz a los que están en tinieblas. Hay que mirar hoy y hay que revisar a los espíritus. Tenemos que ver quién está predicando en el templo, quién predica desde el púlpito. Si no cree en los 10 mandamientos y niega la ley de Dios, no es puro, no es puro. Si no usan tampoco ni creen en el don profético de Dios a través de los escritos de la hermana Elena G. de White, sierva de Dios, que Dios la usa para ilustrarnos de lo que ha de venir. Si no creen en el don profético y no creen en la ley de Dios, entonces son falsos profetas, falsos predicadores, falsos sacerdotes que están enseñando en el nombre de ¿quién? En el nombre de Satanás, en el nombre de Caín, en el nombre de los antidiluvianos. Están presentando el mensaje falso. Y tú tienes que tener cuidado, porque así como el diablo engañó en el cielo y Adán y Eva fueron engañados y Caín mató a Abel, tenemos que mirar qué está sucediendo hoy todavía, enseñándonos cosas que Dios no nos ha enseñado ni nos la va a enseñar, porque Dios no es tradición. La palabra de Dios no apoya las tradiciones que hoy lleva a cabo la Iglesia Católica. Y las celebraciones paganas que hoy celebran, Dios no la apoya a través de su palabra. No hay apoyo bíblico para lo que celebran y hacen. Dios es claro y te está hablando en este momento de que su verdad tiene que resplandecer en medio de la oscuridad. Entonces, aquí está la sentencia. Dios dice que va a enviar el diluvio, que va a raer hombres y bestias. Ahora estamos viendo la apostasía de los antidiluvianos que ya fueron sentenciados por Dios a morir bajo las aguas del diluvio. Solamente 8 personas obedecieron la voz del Espíritu Santo: Noé y sus hijos y su esposa. 8 personas de un conglomerado de más de 4.000 millones de personas sobre el planeta murieron bajo las aguas del diluvio. Sin embargo, 8 personas creyeron y subieron al arca y el Señor cerró la puerta y entonces ellos se salvaron porque el Señor así lo quiso. Noé fue un pregonero de justicia y con su predicación condenó a los antidiluvianos. Entonces vemos aquí la apostasía de Satanás en el cielo, la apostasía de Adán y Eva, la apostasía de Caín, la apostasía de los antidiluvianos. Vemos 4 apostasías que ya en un transcurso de 1500 años ya el hombre se ha ido de la mano de Dios, el hombre ha negado a Dios, el hombre se ha alejado de Dios. Entonces vemos que hoy en día la situación no es diferente. Hoy la situación es igual que los antidiluvianos. Hoy la situación es igual que Caín y Abel. Allí está el apóstata Caín ofreciéndole al Señor lo que él quiere. Allí están los antidiluvianos divirtiéndose, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Están haciendo lo mismo antes de que llegara el diluvio. Hoy está la sociedad igual que en los tiempos de Noé. Es decir, que los tiempos hoy en día se están repitiendo. Adán y Eva pecaron
fueron seducidos, uno engañado y otro seducido. Hoy en el evangelio, en la predicación, en la iglesia, hoy a unos se les seduce y a otros se les engaña. Por eso hoy vemos grandes cosechas de bautismos en la iglesia, pero que ya al mes no hay uno. Apostastan, es decir, se van, se vuelven apóstatas, se van. ¿Por qué se van? Porque no se le enseña la verdad, porque no se le dice la verdad. Por eso se van y lo traemos solamente para llenar las arcas de la iglesia. Pero no es eso lo que el Señor quiso. Dios llenó el arca de animales para que sobrevivieran y se salvaran. Dios llenó el arca con Noé y sus hijos, pero no era para que hicieran lo que ellos quisieran. Dios los salvó y ellos lo aceptaron la salvación y ellos siguieron la regla de Dios. Hoy vemos un mundo que está haciendo lo que le da la gana, echan la ley de Dios por el suelo, niegan los mandamientos, niegan el sábado, hacen lo que ellos quieran. Entonces hoy en día la iglesia está en la misma situación que los antidiluvianos, están en apostasía. La iglesia está en apostasía. Eso tenemos que estar claro. Pero el Señor todavía te sigue llamando. Y vamos a ver qué ocurrió ahora ya con el pueblo de Dios. Porque el Señor ahora saca un pueblo, saca a un remanente que está allí en Egipto, que está cautivo por 430 años en Egipto, allí gobernado por el diablo, gobernado por Faraón, por el gran dragón, por Satanás, que fueron allí esclavizados por 430 años. Allí estuvo el pueblo de Dios cautivo de Satanás, es decir, estaba allí en hornos de fuego, en hornos de hierro, estuvieron por 430 años allí. Y Dios por misericordia, ahora el corazón de Dios está eternecido. Dios ahora pues manifiesta su amor a su pueblo y utiliza a Moisés para sacarlo de Egipto. Pero vamos a ver qué hizo este pueblo después que Dios promulga su ley. Porque Dios ya en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, Dios allí proclama su ley allí al pie del monte Sinaí. Ahora la ley física. ¿Por qué literal y física? Porque ahora Dios la va a entregar en 2 tablas de piedra y se la va a entregar a uno que la va a enseñar, que se llama Moisés. Moisés va a enseñar la santa ley de Dios al pueblo que Dios le encomendó. Por eso vamos a ver qué sucedió con Moisés, que después que Dios habló, después que Dios con voz de trompeta, con voz de bocina, pronuncia sus 10 mandamientos a oída de todo lo que estaban al pie del monte, Dios habla por la bocina, anuncia sus 10 mandamientos, ellos lo oyeron, lo escucharon, los 10 mandamientos de Dios lo escucharon uno por uno. Entonces vamos a ver qué sucede con este pueblo de dura cerviz, que ahora Dios ya le habló y le dijo de su ley y que Moisés la iba a recibir allí en el monte arriba. Moisés tenía que subir a recibir las tablas de la ley de Dios. Entonces vamos a ver ahora qué sucede con este pueblo que recientemente está escuchando la ley de Dios, y ahora vamos a ver qué ocurre con ellos durante Moisés está en el monte allí con Dios. Capítulo 32, libro de Éxodo, dice Israel y el becerro de oro. Aquí entra otra gran idolatría de imágenes. Ahora entra la idolatría de la imagen. Ahora el pueblo de Dios va a apostatar, ahora haciendo ¿qué? Una idolatría delante de Dios. Capítulo 32, verso 1, libro de Éxodo. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Y Aarón le dijo:
apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de sus manos, le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que nos sacó de Egipto. Apostasía, apostasía. El pueblo de Dios ahora está haciendo una abominación, está haciendo una gran apostasía allí al pie del monte Sinaí. Y delante de Dios están allí erigiendo una imagen de un becerro que se adoraba en Egipto. El buey Apis se adoraba en Egipto. Era una adoración pagana, un dios pagano de los egipcios, no el Dios que está delante de ellos y que habló y enseñó sus mandamientos. Ahora vemos un pueblo en apostasía, llevado ¿por quién? Por Aarón, hermano de Moisés. Lo vemos aquí en apostasía, lo vemos haciendo apostatar a la iglesia. A ver, aquí tenemos ahora cómo ellos allí haciendo entonces lo que a ellos le parecía bueno, porque hay cosas que al hombre le parecen buenas porque es camino de muerte. Vemos aquí que ellos hacen entonces un becerro de fundición, oiga bien, una imagen de un becerro para presentárselo al pueblo como que ese es el Dios que lo sacó de Egipto ha hecho. El buey Apis, que era un dios de los egipcios. Entonces, dice, al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Señor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y beber. Después se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, que tu pueblo, oiga bien, antes de que salieran de Egipto, el pueblo, Dios dijo, ese es mi pueblo y lo voy a sacar de Egipto. Pero ahora el Señor, enojado por la apostasía que han hecho, Dios ahora le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Hoy las iglesias están corrompidas con el culto del domingo. Están exhibiendo el becerro de oro todavía en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica. Todavía allí hay una imagen del becerro de oro. Todavía ellos siguen adorando el becerro de oro y se lo siguen presentando a Dios como que ese becerro es Dios. Hoy todavía siguen ofreciendo ese becerro de oro cuando hacen un culto el domingo. Cuando hacen un culto el domingo, los evangélicos están ofreciendo el becerro de oro. Cuando hacen el culto los domingos, los católicos están ofreciendo el becerro de oro también. Es decir, la misma apostasía que se presentó delante de Dios allí en el monte Sinaí, es la misma apostasía que hoy todavía se le sigue ofreciendo a Dios desde el púlpito. Siguen todavía en apostasía, ofreciéndole un día falso a Dios, así como ofrecieron un Dios falso, el becerro, un Dios falso. Todavía hoy siguen ofreciendo el domingo como un Dios, como un día especial, como un día que tiene santificación, cuando no lo tiene, cuando no la hay en el domingo. Entonces la apostasía sigue de pie. Todavía hoy en día tenemos ese becerro de oro que se le sigue presentando a Dios, igual que lo hicieron allí al pie del monte Sinaí. Hoy seguimos todavía en la misma idolatría. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene poseído. Satanás ha poseído la mente de los hombres y mujeres que desean y quieren adorar a Dios, pero que andan en apostasía haciendo lo que el hombre le manda. Dirigido por los sacerdotes, dirigido por los pastores apóstatas que también hoy están ofreciendo el domingo, ofreciendo el mismo becerro de oro a Dios. Le siguen brindando todavía ese mismo becerro. Por eso Dios le dijo a Moisés: baja,
desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Dios lo soltó en banda. Dios soltó al pueblo en banda. Allí muchos murieron con la ira de Dios, y por la intervención de Moisés, Dios no lo destruyó a todos y quedó un remanente. Todavía hoy Dios tiene un remanente. Dios todavía hoy tiene un remanente que defiende la palabra de Dios. Hay un remanente que defiende el sábado. Hay un remanente que predica la verdad. Hay un remanente que le va a hacer frente al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comisionados como iglesia a presentar este mensaje puro de la palabra de Dios, sin contaminación. Nosotros tenemos que presentar el mensaje tanto del don profético como de la palabra de Dios íntegro, así como Dios nos manda que lo presentemos, sin arruga, con la verdad en la mano, no con lo que nos quieren presentar y enseñar. Tenemos que nosotros que estudiar por sí mismo la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él no está aquí para jugar, Él no está aquí para andar ni para pasear. El Espíritu Santo vino a trabajar mañana, tarde y noche. Vino a trabajar contigo, vino a trabajar conmigo, vino a hacernos misioneros para el cielo, vino a comisionarnos para el cielo, vino a salvarnos. Hoy oye su voz. No endurezca tu corazón, no lo endurezca. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está hablando. La apostasía que inició en el cielo todavía hoy continúa en las iglesias. Los hermanos hoy están en apostasía. Hoy la palabra de Dios la han llevado del lado torcido, del lado izquierdo. Dios te dice recto, derecho, ni a la izquierda ni a la derecha. Dios te dice recto, directo. Entonces hoy en día tenemos una gran apostasía también en la iglesia. Tenemos ya que levantar la vista hacia el cielo. Tenemos que elevar nuestro ruego al Señor Jesús. Necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos tener discernimiento. Necesitamos salir de la oscuridad para venir a la luz que resplandece, que es la luz de Cristo Jesús. Hoy, hermano, discierne. Hoy, hermano, piensa por qué tú estás en esa iglesia que no te están enseñando con pureza, que no te están enseñando con la verdad en la mano, que no te quieren enseñar la verdad que está aquí. Por eso nosotros hoy tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Necesitamos urgentemente que Dios nos transforme. Dame, hijo, tu corazón íntegro, tu mente. Necesito tu mente, dice el Espíritu Santo, para ayudarte. Necesito tu mente para enseñarte. Necesito tu mente para poderte salvar. Hoy queremos depender de un pastor, queremos depender de un sacerdote, hoy queremos depender de lo que dice el Papa, hoy queremos depender de lo que nos dicen los hombres. No, 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 dependa de Dios únicamente. Él es tu amigo, Él vino a eso, a dar su vida por ti, Él vino a morir en la cruz. Él vino a salvarte, Él vino a derramar su preciosa sangre para darte vida y vida en abundancia. Por eso hoy no desperdicie el tiempo en un templo donde no te están enseñando la verdad ni te la van a enseñar, porque te han escogido para vivir de ti y tú tienes ya que sacudirte. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Aunque Él nos pide una ofrenda y nos pide un diezmo, no por eso que tú le das, no por eso que tú le llevas, tú tendrás la salvación, sino por la obediencia que tú hagas a su palabra y por lo que tú obedezcas de lo que Él te mande. No es por dinero, porque no hay manera de comprar a Dios con dinero.
Así es que tú tienes que saber que no es por lo que tú le llevas a Dios al alfolí, no es por lo que tú le entregas. Dios no te va a salvar por eso. Ese es un medio de que Él te dice, obedece lo que te mando, en lo más o en lo menos, en lo poco o en lo mucho. Obedece lo que te digo. Entonces, si hoy Dios te está hablando de que entienda, de que cuando tú conozcas la verdad, entonces tú vas a resplandecer, porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Resplandece y enseña el mensaje del cielo. Hoy yo te exhorto a que venga a los pies de Cristo. No te quedes en los pies del diablo. Hoy el diablo te tiene allí arrodillado, así como se le arrodillan al Papa y le besan el anillo. Besándole la mano y el anillo al mismo diablo. Hoy tú tienes que sacudirte únicamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos arrodillarnos delante de ese que es nuestro eterno Salvador. Él es el principio y el fin. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que ven a la vida y dejas ya las andanzas con el diablo y ven a la luz que Cristo te ofrece para salvarte. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar y continuaremos presentando este tema sobre apostasía ayer y apostasía hoy. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo, si así Él lo prefiere. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.